Majestad. Ahora no, querido amigo. Lo calló Francisco, apresurándose a aliviar su ansia febril. Debes reponerte. El anciano, cubierto de pelo blanco por toda la cabeza, se dejó ayudar por el rey Francisco, recostándose en la cama cuando se lo indicó, bebiendo agua cuando le acercaba el vaso y callando cuando se lo ordenaba. ¿Cómo no hacerlo? Al fin y al cabo, ese hombre joven y vigoroso le había sacado de entre las sombras donde lo metieron los Medici de Florencia. Le había llevado hasta Francia, regalándole un castillo cerca de su corte y un lugar de honor en su mundo culto y refinado, un mundo digno de artistas como él, un lugar donde los sueños pertenecen a los hombres, donde Dios ilumina a los hombres. ¿Cómo no obedecerle hasta la muerte? Majestad. Volvió a intentarlo. Necesitaba hacerle saber, por lo menos, que gracias a él volvía a sentirse un hombre libre. Pero Francisco no permitía que le llevasen la contraria. La muerte tampoco lo haría. Sabía que Leonardo moriría. No le quedaba mucho tiempo, pero daba igual. Los médicos debían encontrar una cura. No podían dejarle ir así como así. Ya se había enfrentado a todos en la corte. Incluso su propia madre, cuando intentó hacerle ver la realidad, cayó en saco roto. «Te pondrás bien», zanjó Francisco, «y en cuanto eso pase, ordenaré preparar una fiesta en tu honor». Pero Leonardo llevaba ya mucho vivido, más y en peores condiciones que aquel hermoso joven que tenía delante. Sonrió con bondad. Era el único que le apreciaba, tal vez la única persona que de verdad le respetó como artista. ¿Lo hizo también como ser humano? Eso es lo que el pobre pintor de la Gioconda no supo responder. Sus obras se quedarían en Francia, su cuerpo se quedaría en Francia, pero su lengua, su hogar, su espíritu, ¿quién le recordaría a él? ¿Para Francisco era una persona? ¿Era Leonardo? ¿O era el maestro? ¿Quién era, en definitiva? ¿Quién era? Francisco no pudo hacer nada por él, ni siquiera pudo aliviarle cuando los ojos de aquel pobre anciano se cerraron, para siempre, a ese mundo que tan grato y tan cruel le fue a partes iguales. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia, en la emisora de tu Radio Valencia. Como de costumbre, aquí solemos contar la vida de distintos personajes, ya sean históricos o fantasiosos, pero en esta ocasión vamos a ir con uno de esos personajes más bien históricos, un personaje que si bien en España no es tan conocido, sí que lo es a nivel europeo y sobre todo en nuestro país vecino, Francia, aunque también debo señalar el personaje que traigo hoy ya estuvo también en España durante el siglo XVI, pero lo estuvo como preso político. Y si bien fue uno de los principales rivales del emperador Carlos V, Carlos I de España, conocido, también fue, en su país, uno de los mayores exponentes del Renacimiento francés, un rey ilustrado, de letras, que incluso, mirad qué curiosidad, llegó a tener una salamandra como su propio emblema. ¿Sabéis de quién hablo? Bueno, tal vez quienes hayáis visto la serie de Carlos Rey Emperador os hagáis una idea. Vamos a conocer la historia de Francisco I de Francia, de la casa de Valois-Angoulême. Francisco I nació en 1494 en el castillo de Cognac, o tal vez debería decir el Château. Francisco nace como hijo de Carlos de Orleans y Luisa de Saboya. Su padre era un miembro de una rama menor de la casa de Valois, de la dinastía Capeta, una dinastía que había gobernado en Francia desde hacía muchísimos años y que aún entonces, de hecho, seguía en el poder. Y es que para cuando nació Francisco, en Francia gobernaba el rey Carlos VIII, conocido, paradójicamente, como el Cabezudo. Pero bueno,
Esto no duraría mucho. Ahora enseguida veréis por qué. Pero quiero que se entienda un poco cuál es la rama familiar de Francisco y cómo es que un muchacho que sí, vale, tenía una buena posición dentro de lo que era la nobleza francesa, estaba emparentado con la Casa Real, pero no estaba dentro de la principal línea de sucesión, pudo llegar a gobernar. Para entenderlo, por esto tenemos que hacer un pequeño recordatorio de quién fue su padre. Y es que su padre era bisnieto del rey Carlos V de Francia, un rey que habría gobernado entre el 1364 y 1380. Es decir, nos tendríamos que ir al siglo XIV y estaríamos en este momento en 1494, es decir, a finales del siglo XV, ya entrando casi en el siglo XVI. Pero el destino de Francisco se torció cuando, en el año 1498, después de la muerte del rey Carlos VIII, que, para que nos entendamos, estaba emparentado de forma lejana con Francisco, con el padre de Francisco, con Carlos de Orleans, pero era el descendiente directo de la rama de Valois. Es decir, si fuésemos padre-hijo, 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 probablemente llegaríamos hasta Carlos VIII. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que, como este rey fallece sin tener hijos varones, el que es elegido como sucesor es el futuro Luis XII de Francia, ya un miembro de la Casa Real de Valois-Orleans. Ojo, Valois y Orleans, porque era hijo de Carlos I, duque de Orleans, y de María de Cleves. Este Luis XII se había quedado huérfano de padre muy pequeño y había sido adoptado, entendedme, por el rey Luis XI de Francia, que para que nos entendamos, Luis XI de Francia era el padre de Carlos VIII de Francia, este rey que habría fallecido en 1498, cuando Francisco contaba con solo 4 años de edad y todavía pues era un miembro residual de la familia. Luis XII, por tanto, fue elegido como futuro rey de Francia debido a que por una parte pues había sido medio adoptado por el rey Luis XI, debido también a que era un primo lejano del difunto rey ya difunto Carlos VIII y también a que estaba casado con la hermana de este rey Carlos VIII, Juana de Valois. Este rey, Luis XII, terminó por abandonar a su esposa, o más bien, solicitar que se anulase su matrimonio con ella para casarse con la que habría sido mujer de su antecesor, con la reina Ana de Bretaña. De ella tendría 2 hijas, Claudia de Francia y Renata de Francia. Estas serían las 2 niñas de todos los hijos que tuvieron que sobrevivieron a la niñez. Pero, de nuevo, volvíamos a encontrarnos con un problema. Al igual que con Carlos VIII, Luis XII no había dejado herederos varones, por lo que el heredero debía de ser también otro miembro, otro pariente de la casa de Valois, pero esta vez fue de una rama diferente. Si Luis XII pertenecía a la rama Valois-Orleans, el nuevo sucesor pertenecería a la rama Valois-Angulema, pero también sería descendiente de aquel mítico rey del siglo XIV, Carlos V de Valois. Tenía que ser, eso sí, un miembro de la familia. Y este niño fue el pequeño Francisco, que por cierto, al haberse quedado huérfano de padre él mismo en 1496, aquí vemos un paralelismo entre Francisco I y su antecesor en el trono, Luis XII, ambos se habían quedado huérfanos de padre muy jóvenes, pues Francisco se había quedado solo, a la edad de 2 años, tenemos en cuenta, con su madre Luisa de Saboya y su hermana Margarita, la cual llegaría a ser reina de Francia, duquesa de Alençon, y además de ello se convirtió en una popular humanista, una mujer muy culta, que escribió una obra llamada Heptamerón, una colección de 72 cuentos que siguen una estructura parecida a la del Decamerón o a la de los cuentos de Canterbury, pero en este caso, donde una serie de nobles están aislados por las tormentas y se dedican a contarse historias entre ellos para entretenerse. Pues con estas personas es con las que se cría el futuro rey Francisco I. Muy pronto tendrían que mudarse a donde les mandase el nuevo rey Luis XII de Francia, que, ya hemos dicho, era primo suyo. Pero además de eso,
también quiero señalar un último paralelismo entre estos dos reyes, entre Luis XII y el futuro Francisco I. Y es que ambos dos, además de descender del antiguo rey Carlos V de la Casa de Valois, eran también, paradójicamente, descendientes de una princesa milanesa llamada Valentina Visconti. Tal vez ahora mismo no os llame mucho la atención o penséis que, información de más, excesiva información para procesar ya tenéis sobre la rama familiar y sobre el entorno, el árbol genealógico de este rey, que inevitablemente entronca con el anterior, con su antecesor. Pero esto lo entenderéis muy pronto, porque lo menciono. Valentina Visconti es una piedra que, aunque sea ancestral, va a provocar un conflicto armado muy pronto entre la Casa de Francia y la dinastía de los Habsburgo, dominada en aquel momento por Carlos V. Pero como os digo, ahora mismo estamos en torno al 1500-1498, estos 2-3 años, y todavía queda un poco para eso. De momento, lo que sí que tenemos que entender es que de alguna manera, tanto la influencia de princesas en la familia, como era el caso de Valentina Visconti, como es el caso de una mujer muy culta, muy cercana a lo que en aquel momento era el Renacimiento italiano, esas corrientes intelectuales y artísticas que estaban naciendo en Italia, como era la madre de Francisco, Luisa de Saboya, terminó por afectar, contagiar, a toda la familia. Eran unas influencias que venían, ya he mencionado a Valentina Visconti y a Luisa de Saboya, pero realmente vinieron de la mano de distintos miembros de la familia que terminaron tomando elementos italianos y acercándolos a Francia. Y a veces, también hay que decirlo, había inmigraciones y había gente que se mudaba, gente que se cambiaba de lugar, que buscaban protección en otras tierras. Fue el caso de Da Vinci, pero no adelantemos acontecimientos tampoco. Vamos a quedarnos con una última pincelada, que será la idea de que Luisa de Saboya le organiza a sus dos hijos. Luisa de Saboya se quedó viuda muy joven, con 19 años. Les organiza a sus dos hijos, a Francisco y a Margarita, una educación muy propia del Renacimiento, con clases en latín, con instrucción para aprender italiano, aprendizaje sobre las artes, sobre la poesía, sobre la cultura, pero también sobre lo que se esperaba en un futuro heredero, la política. Pero es que ya lo podemos ir viendo. Al fin y al cabo, su hermana, la hermana de Francisco, Margarita, llegó a ser humanista. Y él, Francisco, ha llegado a convertirse en un emblema, en un símbolo del Renacimiento francés. Si os parece, vamos a continuar con esta historia. Llegamos al año 1514 y nos encontramos con que el rey, al que quedaba poquito ya de reinado, Luis XII, había ordenado que acudiesen tanto el heredero a la corona de Francia, Francisco I, el que llegaría a ser Francisco I, como su madre, Luisa de Saboya, y su hermana, Margarita. Los había convocado a todos. La intención de Luis XII era casar a su hija, Claudia, que la había tenido con la reina Ana de Bretaña, con este futuro rey, para que de alguna manera mantuviesen la línea familiar y hubiese cierta continuidad entre un rey y entre otro. Es decir, que no fuese un cambio tan brusco. Pero al fin y al cabo era un matrimonio político. Y ya se sabría que, por lo que se cuenta, el matrimonio entre Claudia y Francisco no fue el más feliz de todos. Pero la cuestión es que a solo un año de que Francisco heredase la corona, que él tenía 21 años cuando eso sucedió, o sea, tiene 20 años en 1514, él ya tendría que tener una experiencia o tendría que saber un poco más acerca de cómo estaba la situación de Europa en aquel momento. Todavía quedaban unos pocos años, hasta exactamente 5 años, para que Carlos de Gante, que era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, pero también nieto del entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I de Habsburgo, fuese elegido definitivamente como emperador. Y además de emperador, estaba destinado a heredar los reinos de Castilla y de Aragón. Esto ya no sonará más en España,
porque al fin y al cabo ese niño, ese Carlos de Gante, llegaría a ser conocido como Carlos V de Alemania o Carlos I de España. Era el hijo de Juana la Loca, la hija de los reyes católicos. Pero lo que sí se habían producido hasta entonces era una serie de choques en Italia. Las guerras italianas ya se sabe cómo iban. En este caso, Luis XII había seguido en su momento, en torno a 1494-1495, al que había sido su primo y anterior rey, Carlos VIII, en su intento de conquistar Nápoles. Pero, pues esta campaña habría fracasado. Nápoles terminó, en determinado momento, pasando a pertenecer a la corona de Aragón. Y aparte de eso, pues Luis XII ya había intentado también en torno a 1498 conquistar el milanesado. El milanesado, vamos a entenderlo, no era la primera vez que intentaba conquistarlo, era un ducado del norte de Italia que consideraba que le pertenecía por el hecho de ser descendiente de Valentina Visconti y por el hecho de que la rama Visconti pues estaba prácticamente extinta. Bueno, y que en teoría el ducado estaba ocupado por Ludovico Sforza, un duque que, bueno, ¿para qué os lo voy a ocultar? Luis XII consideraba que era un usurpador, que no le correspondía a aquel ducado y decidió, pues, básicamente invadirlo y echarlo, aliándose para ello con distintas potencias italianas, como habría podido ser el papado o incluso, pues, los venecianos en determinado momento. Pero fue solo un momento que duró hasta 1512, cuando se termina restaurando en el poder al hijo de Ludovico Sforza, este al que había echado Luis XII de Francia, lo terminan restaurando en el trono. Por tanto, Francisco va a heredar una situación que no dejaba de ser particular, ya que a este duque, Maximiliano Sforza, también terminaron por apresarlo los franceses y terminó pues muriendo en el exilio y siendo sucedido por su hermano Francisco II de Sforza. Este sería el último duque milanés y sería aquel que conseguiría expulsar de forma definitiva a los franceses del milanesado y quedarse con la dirección del mismo hasta su muerte en 1535. Lo que ocurrió a partir de ahí con el milanesado, pues es harina de otro costal y ahora os lo voy a explicar, pero de entrada quiero que comprendamos que Francisco I, en este sentido, es heredero un poco de esas campañas que había empezado su antecesor Luis XII por conseguir el milanesado para el reino francés. Pero además de eso, Francisco tenía todos los derechos, o en teoría todos los derechos, para continuar con aquella suerte de intento de ocupación, de intento de apropiación, de intento de sucesión, vamos a llamarlo, al ducado de Milán, porque él también era descendiente en línea directa de esta princesa Valentina Visconti. De modo que dos reyes de Francia que se consideraban legítimos herederos, y una guerra que continuó durante bastante tiempo, llegando a ser un conflicto que se extendió pues durante el primer tercio del siglo XVI fácilmente y un poquito más allá por pues lo que pasó después. Pero la situación es que, por el momento, en 1515, y gracias en parte a la ley sálica, Francisco logra colocarse como rey de Francia. Consigue ser coronado en la Catedral de Reims, en Francia, una catedral muy bonita si la buscáis. Como heredero mayor de la casa de Valois a la muerte del rey, pues era al que le correspondía sencillamente. Al subir al trono, termina dejando que su madre, Luisa, a la cual siempre se había sentido muy unido, al igual que con su hermana Margarita, se siga ocupando del ducado de Angulema hasta su muerte. Y además de eso, pues, como nuevo rey, tiene que decidir un emblema. Y él pues retomará el de sus antepasados, la salamandra. Ya he mencionado antes que la salamandra tenía un pequeño componente fantástico, y no es para menos, pues la salamandra era considerada como un animal que, tanto capaz de vivir en tierra como en agua, también podía resistir el fuego. La explicación de esto yo la he estado buscando y no he encontrado así nada que, digamos, me convenza muchísimo, por lo menos a mí, que yo no sé mucho de estas cosas, pero parece ser que al estar las salamandras escondidas para hibernar entre las maderas, las raíces de los árboles y demás, antiguamente era fácil que cuando se te atrapaban ramas de madera para las leñas, se quedase atrapada entre ellas alguna salamandra y que, pues, al notar las altas temperaturas del fuego, ella fuese capaz de escapar
debido a las condiciones de su piel, ligera